al 37. Hechos 13, 23 al 37. Y lo leemos, dice así: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensás que sois? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Oremos. Señor, Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta porción de palabra en que podemos meditar, Señor, podemos gloriarnos y glorificarnos. Señor, así como tú inspiraste a estas personas, Señor, a escribir los libros, a hablar el Evangelio, Señor, sabemos que tú estás detrás de todo esto, Señor, hablando. Señor, que no sea yo, sino tú a través de mí. Señor, perdona mis pecados, ayúdame, Señor, a poder compartir esta porción de palabra. Que pueda esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil y llevar mucho fruto. Señor, que sea de bendición, así como lo es para mí. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Quiero hacer un pequeño resumen de lo que veníamos hablando. Tras concluir su difícil viaje, el hermano Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía. Llegaron a Antioquía y entraron en una sinagoga. Eso es lo que vimos versículos anteriores, en el día de reposo, y se sentaron allí. Y Pablo iba a encontrar una audiencia dispuesta de personas interesadas en la verdad de las Escrituras, en la verdad religiosa. Además, como era costumbre, concederles a rabinos visitantes como Pablo el derecho de dirigirse allí en la sinagoga. No es que Pablo llegó allí y dijo yo quiero hablar, no, eso era una costumbre judía, darle un momento de hablar. Bueno, tanto él como la audiencia allí en esa sinagoga compartían un terreno común que era el conocimiento del Antiguo Testamento. Y Pablo va a hacer uso de ese reservorio común de conocimiento que tiene como punto de partida para presentar el Evangelio allí en ese momento. Y finalmente, por su gran amor a sus compatriotas judíos y el deseo ardiente de verlos salvos, llevó al apóstol a predicar unas hermosas palabras. Pablo tenía la intención de presentar a Jesús como el ansiado Mesías.
Pero siendo Pablo un comunicador muy habilidoso, él sabía que primero debía captar su atención, primero debía captar la atención de esas personas, de esos judíos. Así que él comenzó a abordar un tema apreciado en sus corazones, apreciado por ellos. El punto era el ciudadano providencial de Dios por Israel. Así que él comenzó a hablarle lo que vamos a ver, lo que vemos o lo que vimos en Hechos 13:17, lo que predicó nuestro hermano Mariano en la prédica anterior, en el jueves anterior. Y quiero leerlo para entrar en contexto y para saber lo que estaba hablando allí Pablo. Y cito, Hechos 13:17 al 22. El Dios de este pueblo de Israel, Pablo le habla a la audiencia allí en la sinagoga. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidió rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mi hermano, no solamente el Antiguo Testamento señala a Jesucristo, sino que también así lo hace todas las profecías del Antiguo Testamento, por cierto. Y voy a nombrar algunas de ellas y usted va a ver lo impresionante que es esto, cómo todo ya estaba predicho, todo, mi hermano. Y vamos a resaltar algunas nomás. Él fue la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente. Eso lo vemos en Génesis 3:15. Él fue el hijo nacido de una virgen cuyo nombre era Dios con nosotros. Isaías 7:14. Él fue admirable, consejero, el Dios fuerte de Isaías 9:6. Miqueas 5:2 predijo que el Mesías nacería en Belén y allí nació Jesús. En Mateo 2:1 lo vemos. El Mesías debía ser descendiente de Abraham. Génesis 12:2 y 3. De Jacobo, Números 24:7. Isaías 1:11, y Jesús lo fue. Mateo 1:1, Gálatas 3:16, Lucas 3:32 lo relata. Debía ser descendiente de David. Jeremías 23:5, y lo fue. Mateos 1:1, Salmos 110:4 predijo que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec, y Jesús lo fue. Hechos 6:20, siglos antes de que Jesús entrara en Jerusalén sobre un asno, sobre un burro, Zacarías 9:9 predijo que el Mesías haría precisamente eso. Salmos 41:9 predijo la traición de Judas, y Zacarías 11:12 la cantidad exacta de dinero que el traidor recibiría por hacer eso. Mi hermano, el cumplimiento de esas profecías y docenas y docenas y docenas más proveen abrumadora prueba de que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado y anhelado. Históricamente, Jesús era de la descendencia de David. Proféticamente, Él era aquel que, conforme a la promesa, Dios lo levantó por Salvador de Israel. Jesús era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías venidero, el Mesías esperado, el Mesías anhelado. En Él se llevó a cabo toda y completa la promesa de Dios. Y ahora vamos a entrar a nuestro texto. La primera profecía que Pablo va a mencionar fue la del precursor del Mesías. En el verso 24 y 25, esas promesas se cumplieron en Juan el Bautista, predicó el bautismo de arrepentimiento. Juan invocó a todo el pueblo de Israel a arrepentirse y a preparar sus corazones. ¿Para qué?
para la venida del Mesías. Y acá quiero hacer un paréntesis, mi hermano. El arrepentimiento siempre ha sido un elemento necesario de la salvación. Sin arrepentimiento usted no puede ser salvo. Usted se tiene que arrepentir de nuestra forma, de nuestra pecaminosidad, porque hemos escupido a Dios en la cara. Y nos tenemos que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay tal cosa como la salvación, no lo hay. Y el bautismo es una evidencia del arrepentimiento. Amén. Y esto es así en esa época, y esto es así hasta el día de la fecha. Y lo será así, porque Dios lo predijo así. Y Juan el Bautista no era el Mesías, porque cuando terminaba su carrera él dijo: ¿quién pensás que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Su extraordinaria humildad de Juan, aunque era el hombre más grande que ha vivido en ese momento, lo mantuvo lejos de tales pretensiones. Pero él, al ser confrontado por las autoridades judías, Juan claramente se diferenció del Mesías. Y aunque no se había revelado aún el Mesías, los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y a levitas a hacerles unas preguntas. Y cito, y eso lo vemos en Juan 1, 19, 23. ¿Tú quién eres?, le preguntan. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan ni siquiera se consideró digno de desatar el calzado de los pies. Esa era la tarea más baja que tenían los esclavos. Él dice: ni siquiera puedo hacer eso. Ni siquiera soy digno de hacer eso. El ministerio de Juan era bien conocido por las personas que estaban allí en la sinagoga, por los oyentes de Pablo. Todos en la audiencia debieron haber sabido de la identificación de Juan con Jesús de Nazaret como el Mesías. Ellos lo sabían. Pero Pablo va a llegar a un punto importante allí en el sermón. E hizo una pausa para resaltar. Y volviéndose a dirigir a los dos grupos que estaban allí en la audiencia como varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, Pablo le va a hablar. Le dice: a vosotros es enviada esta palabra, la palabra de salvación anunciada por Juan. Y esta fue proclamada allí. Pero no solo esa palabra se quedó allí, en ese lugar encerrada, sino que esta palabra fue proclamada por toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy. Hermano, esta palabra es proclamada, por tanto está disponible para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y no es algo que salió de Pablo, sino es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo, hablando a través de los apóstoles, hablando a través de las personas que a lo largo han predicado el Evangelio, que han dado su vida por el Evangelio. Ha corrido sangre por estas páginas y mucha. Dios permitió todo eso para que hoy tengamos esta porción de las Escrituras, este tesoro preciado, este manual de instrucciones
para saber más de Él, para entenderlo. Ahora Pablo se va a anticipar y va a contestar unas preguntas que podrían haber surgido en las mentes de los oyentes allí en la sinagoga. La primera pregunta es aquella con la que el pueblo judío ha luchado desde tiempos apostólicos hasta el día de hoy. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué los líderes judíos no lo reconocieron como tal? Bueno, y Pablo va a dar la misma respuesta que Esteban, a causa de sus corazones endurecidos y ensobrecidos por el pecado. Y en el verso 27 que tenemos en nuestro sermón, va a explicar que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, los supuestos expertos en el Antiguo Testamento, los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, fracasaron por completo en entender la enseñanza de las Escrituras. Han fracasado. De haberlo hecho, habían reconocido a Jesús como el Mesías. Aquellos que son ignorantes en la palabra escrita, inevitablemente también serán ignorantes en la palabra viva. Eso es una verdad. La ignorancia se ha vuelto una forma de vida para ellos. Así que sustituyeron la verdad con un ritual. Sustituyeron la verdad con ritualismo. Irónicamente, cumplieron las mismas profecías de las Escrituras que no entendían al condenar a Jesús. Hermano, pero esa ignorancia no se quedó allí tampoco. Esa ignorancia ha caminado por todos los tiempos. Y hoy en día está aquí, usted va a encontrar personas, lamentablemente, diciendo barbaridades detrás de un púlpito. Barbaridades. Y hay que tener cuidado de eso. Porque cada palabra que sale de la palabra, de la boca de un hermano y que esté equivocado puede llevar a la mala interpretación, una mala teología, un mal conocimiento de Dios, lleva una mala doxología, a una mala adoración. Y no saber a quién estamos adorando es algo pecaminoso. Y es peligroso eso, mi hermano. Es peligroso. Y Pablo luego va a contestar una segunda respuesta y una segunda pregunta, y va a dar una segunda respuesta. Si el Mesías fue rechazado, ¿anula eso el plan de Dios? Y va a contestar. Isaías 53:3 predijo que el Mesías sería despreciado, desechado entre los hombres. El verso 28 dice, odiaron a Jesús sin motivo, tanto que sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mi hermano, escuche esto. Incluso el horrible crimen de la crucifixión cumplió la profecía. Pablo va a declarar en el verso 29 que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo de madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Usted piensa que esto fue casualidad? No, mi hermano. Entre las profecías cumplidas en la cruz estaba la que el Mesías sería objeto de oprobio, ante quien menearía la cabeza, que las multitudes en el sitio de crucifixión lo mirarían y lo observarían, y que sus verdugos se dividirían entre ellos la ropa echando suerte. El Salmo 69:21 predijo que le darían hiel y vinagre para su sed, y Mateo 27:34 registra el cumplimiento de esa
predicción, el lamento de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 fue el cumplimiento de Salmos 21:1 y sus palabras: Padre, en tus manos que encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 fueron profetizadas en el Salmo 31:5. Los verdugos de Jesús no le rompieron ni un solo hueso. Juan 19:31. ¿Usted piensa que eso fue casualidad, mi hermano? Salmo 34:20 predijo que eso sucedería. Zacarías 12:10 predijo la perforación de sus costados con una lanza, registrada en Juan 19:34. Aparte de esas profecías, es asombroso el mismo hecho que el Antiguo Testamento predijera que el Mesías sería crucificado. Mi hermano, ni siquiera se sabía lo que era una crucifixión. Y ya estaba todo predicho. La crucifixión era una forma de ejecución judía. ¿Cómo los judíos lo iban a crucificar? Ni siquiera se conocía la palabra crucifixión. Y ya estaba allí. Sin embargo, Salmos 22 y número 21 describe tal muerte. La sepultura de Cristo también cumple la profecía. A las víctimas de la crucifixión comúnmente las lanzaban en unas tumbas masivas. Tal muerte, esa crucifixión era reservada para la clase más baja de los delincuentes. Ahora, ¿cómo fue a parar a un sepulcro? Sin embargo, después de su muerte lo pusieron allí, en un sepulcro. Ese detalle insignificante fue el cumplimiento de Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. La tumba fue prestada de un hombre llamado José de Arimatea. Y en el verso 30 Pablo va a llegar a su final del sermón. Pablo va a hacer sonar la nota clave de su predicación, declarando que Dios levantó de los muertos a Jesús. Mi hermano, de todas estas pruebas que hemos nombrado y muchas más que no hemos nombrado, que están aquí, que Jesús es el Mesías, esta es la más grandiosa. Pablo más tarde lo iría a declarar en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Como evidencia para la resurrección, Pablo citó el hecho de que se le apareció a muchos durante los días que estaba en Galilea, y de Galilea fueron a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Mi hermano, hubo más de 500 personas que son testigos, y eso lo vemos en 1 Corintios 15:6, incluso el mismo Pablo, 1 Corintios 15:8. Pablo va a concluir esta sección sobre la resurrección, mostrando que el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Dios las ha cumplido. En los versos 33 al 37 de nuestro texto, él va a enumerar 3 promesas. La primera, que Dios cumplió resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmos 2:7, citado aquí por Pablo. La resurrección, mi hermano, magnificó y glorificó la condición de hijo por parte
de Cristo. La segunda promesa es de Isaías 55:3. Se hizo realidad cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos para nunca más volver a haber corrupción. Y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Un Mesías muerto no podía haber sido el canal de las misericordias fieles de David. Un Mesías muerto no sirve de nada. Todas esas promesas quedan nulas. Y la última y la más grandiosa promesa viene de otro salmo, Salmo 16. David escribe en el verso 10: no permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando David cita este pasaje, David tenía en mente al Mesías, no tenía en mente a él. Cuando David escribe este salmo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, él durmió, él murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El cuerpo de David permaneció en su tumba después de su muerte y no resucitó. ¿Por qué digo esto? Muchas personas pensaban que David era el Mesías y no fue así. Sin embargo, en contraste con David, la otra cara, aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Ese es Jesús de Nazaret. Quiero culminar con un pensamiento, mi hermano. Todas esas promesas e innumerables otras requerirían la resurrección de Jesús para su cumplimiento. Sí o sí, era necesario. Un Mesías muerto no hubiese cumplido nada. Gloria a Dios por eso. Por tanto, esas promesas son también pruebas poderosas del Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías. Pablo termina hablando allí a su audiencia que Jesús es el Mesías. Así como Él cumplió, mi hermano, todas esas promesas, Él también ha prometido volver. Él ha prometido volver y va a volver a buscar a los suyos. Él va a volver a buscar a su iglesia amada, la que compró Él mismo con sangre allí en la cruz de Calvario. Y la pregunta es: ¿te viene a buscar a ti? ¿Te viene a buscar a ti? ¿Eres parte de la iglesia a la que el Señor viene a buscar? Asegúrate de estar a cuenta con Él. Porque mi hermano, Cristo viene pronto. ¿No estás seguro? Hemos señalado muchas promesas y han cumplido. Es increíble lo que hemos leído. Algunas. Si no estás a cuenta con Él, aún estás a tiempo. Arrepiéntete. Hemos escuchado el Evangelio. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio y esperemos juntos su venida, su ansiada venida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que nos has dado, Señor. Señor, como estamos hablando, Señor, todas las promesas que se han cumplido, Señor, las hemos visto, pero te esperamos a ti, Señor. Te esperamos a ti que nos vengas a buscar pronto. Y gracias porque, Señor, mientras esperamos, nos podemos reunir y podemos hablar de ti, Señor, y podemos alabarte y glorificarte. Esto es algo de lo que haremos allá contigo, oh Cristo. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.